Bueno, familia, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal este dominguito? ¿Cómo nos hemos levantado? No sé cómo se verá la fotito. Buenos días, Eva. ¿Cómo está esa máquina ahí? Esa chica actualizada del siglo XXII, XXI, XXII. Buenos días, Cristina. Eva, ¿me puedes confirmar si se ve el fondo de la foto bien? ¿Se veis la cara de plaza de toros que tenía o de luz de luna llena? ¿Se ve bien, Eva? Porque esta es una foto que no había mostrado. Se ve perfecto, muy bien. Pues nada, familias, ahí me tenéis a mi otro yo. Buenos días en la otra red. Luego os contestaré, como siempre digo. Buenas tardes, buenas noches. Como siempre digo, que nos escuchan a nivel internacional y en cada país tenéis vuestra hora, vuestra latitud. Familias, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí tenéis cómo estaba yo. Y estos directos que siempre digo que me encantan, los de los domingos por la mañana, porque claro, acordaros, familias, que la nutrición actualizada embarca muchísimos campos. Hoy en día, la persona que está al día en todo esto tiene que ver mucho la epigenética, nuestro entorno, como hablamos siempre en este canal. Buenos días desde México, TikToker. Un abrazo para nuestros amigos mexicanos. Allí serán altas horas de la noche por allí, ¿no? Los ritmos circadianos, hay que descansar. Eva dice, a mí también me encantan tus directos los domingos. Pues hace mucha falta, Eva, porque nuestra sociedad, como tú ya sabes, está sufriendo muchísimo, sobre todo la obesidad infantil. Aquí en España, por ejemplo, somos líderes a nivel europeo. Nuestros hijos están enfermando solo ya con problemas metabólicos de lo que es la obesidad. Un niño ya en nuestros tiempos pues está consumiendo muchísimo azúcar. Se lo estamos dando en muchos procesados, nos han vendido que son niños, azúcar, refrescos, zumos, golosinas. Y cuando pasen unas décadas, familias, pues las generaciones que vivirán después de nosotros mirarán cómo vivíamos en nuestros tiempos, cuánto azúcar le dábamos a nuestros hijos, la parte de culpa que tenemos nosotros los padres, no conscientemente, sino el sistema nos ha inculcado así. El azúcar está pues repartido, convive con nosotros día tras día y a nuestros hijos los estamos enfermando inconscientemente. Aquí en España, como decíamos, somos líderes a nivel europeo de obesidad infantil y en países como México, que me saludaba aquí Tito, vosotros sabéis que allí la epidemia de obesidad infantil os está comiendo a vuestros hijos, ¿vale? Sois líderes a nivel mundial. Allí tomáis muchísimos refrescos, esta marca puñetera que nos han pues inculcado durante décadas que consumamos su refresco, este refresco rojo, por no decir, o negro, por no decir roja la lata, por no decir la marca, está haciendo muchísimo daño, lleva décadas ya haciendo muchísimo daño y sobre todo a nuestros hijos, acompañado también de que la juventud pues está tomando muchísimos refrescos de estos energéticos con mucha cantidad de azúcar, destrozándose no solo arterialmente, sino su sistema nervioso, hígado y riñones. Así que, familias, Samba dice, enhorabuena por tu certificación. Pues sí, digamos que es como un premio, Samba, al tiempo que llevo estudiando todo esto. Esta certificación, la verdad es que me la he sacado muy rápido porque todo esto llevo pues más de 2 años estudiándolo día tras día, escuchando a científicos, este nivel de ciencia que no está vendido a las industrias, como decimos siempre, lo recordamos siempre, familias. El campo de la ciencia hoy en día está vendido, sobre todo también organizaciones de diabéticos, de nutricionistas, cardiovasculares, de cáncer, también la Organización Mundial de la Salud, a estas industrias que son los mismos que nos están haciendo enfermar por tanto consumo de procesados, azúcares, carbohidratos refinados y también vendidas a la industria farmacéutica. Acordaros que el sistema está hecho para que comamos sin parar, negocio de la alimentaria que decimos siempre, tener hambre cada 2 o 3 horas y luego pues cuando enfermamos, no solo con la alimentación, sino con el entorno que decíamos que hoy en día es muy artificial, tenemos que hackearlo, familias, muy importante este dato, pues está haciendo de que nosotros como sociedad, tanto nosotros como también la pena de nuestros hijos, estén enfermando cada vez más jóvenes y las industrias farmacéuticas están ahí para hacer negocio con nosotros. Familia, la industria farmacéutica no mira por nuestra salud. Hay un tanto por ciento de medicamentos que decimos siempre que nos salvan la vida,
¿vale? Que están ahí, nos hacen falta, antibióticos, medicamentos esporádicos en un momento dado que tengas un problema grave, mesas de operaciones. Pero acordaros que el 80% de la industria farmacéutica lo que hace es hacer negocio con nosotros con ese 80% restante de lo que encontramos cuando vamos a una farmacia para cronificar nuestras enfermedades. Ya nuestros hijos ya los tienen en las garras estas industrias podridas, pues aumentando su clientela y sobre todo clientes nuevos. Así que esta certificación, la verdad es que la hice muy rápido. Me he sacado en un mes pues estas 2 certificaciones que ya avalan todo lo que explicamos en este canal, la nutrición actualizada, familias que embarca, una guía alimenticia, que decimos siempre que nos hemos apartado, ¿vale? Que llevamos décadas consumiendo alimentos que no van acorde con nuestra biología natural y esto nos está haciendo ganar peso, hacernos hígado graso no alcohólico, problemas cardiovasculares, que no están en el colesterol y la grasa, los problemas cardiovasculares están en el azúcar, tanto consumo de esta puñetera droga y veneno legal. Y me las he sacado muy rápido, la verdad. Me saqué la primera que avala todo esto por la universidad, la FGU, de la Global IT de Florida, de Estados Unidos. Esto ya es muy serio. Y ayer me dieron la noticia de que había aprobado el examen con la certificación que avala y nos cubre, vale, en el sentido de que todo esto ya ha pasado filtros muy importantes a niveles internacionales, entre ellos pues estas 2 universidades, como digo, la de la Florida, de Estados Unidos, la Global T, y ayer me dio la noticia que había aprobado el examen para la convalidación, para ese aval, también respaldado por la UCAN, la de Murcia. Así que toda esta certificación es muy seria, familia, porque esta información que os llega y que luego tenéis mis asesoramientos personalizados está totalmente contrastada, avalada por universidades a nivel internacional, familias, y la clave del bienestar la tenemos ahí, familias. Tenemos que acercarnos a nuestra biología natural que hemos perdido como especie humana desde hace 5 o 6 décadas con la alimentación equivocada que han querido las industrias para hacer comernos sin parar, y ese entorno, familia, que tenemos hoy muy artificial, que no vamos a hablar en este directo porque este va más enfocado a la gente que quiere controlar su peso, que es muy fácil. El entorno, familia, en nuestros días tenemos que empezar a hackearlos, entender que vivimos en un entorno muy artificial de campos electromagnéticos cada vez más fuertes, más rápidos, y esto a nivel mitocondrial, celular, sistema nervioso, cerebro, sistema inmune, nos afecta y nos hace enfermar porque polariza nuestras células y tenemos que aprender a filtrarlos. Aparte de regular nuestros ritmos circadianos, llegar al descanso por la noche y sobre todo, familias, elegir la alimentación correcta para los que estáis en este agujero negro que es el sobrepeso, la inflamación y la obesidad. Fijaros, como os decía al principio, cómo estaba yo, con esa cara de queso de 12 kilos y medio manchego o pizza familiar, y yo tenía problemas metabólicos, entre ellos pues ese sobrepeso. He llegado a controlar 25 kilos, me he desinflamado, tengo más energía que nunca, he aprendido a ayunar, ya llevo años con esto. Acordaros que el ayuno es muy importante, familias. El ser humano no viene de comer 5 y 7 veces al día. Esto es un invento de desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar incluso tarde. Y esto nos está destrozando. Por un lado estamos comiendo más de la cuenta, no dejamos descansar nuestro aparato digestivo, estamos pues constantemente trabajando en esa función de la glucólisis, ¿vale?, que no es mala si no tienes problemas metabólicos, pero estamos teniendo picos constantes de glucosa en todas las comidas que hacemos, incluso nuestros hijos. Por eso hay tanta diabetes tipo 2 ya en niños, hígados grasos, obesidad, problemas cardiovasculares, no solo en los adultos. Y esos picos de glucosa constantes, familias, el mantener la insulina alta no solo impide oxidar la grasa que tenéis acumulada, que son cientos de miles de calorías que podéis oxidar de una forma sana, eficaz y duradera en el tiempo, que no quiere que esto lo sepas las industrias. Y no solo esto, no podéis oxidar esa grasa porque estáis gastando ese combustible de los azúcares, almidones, carbohidratos refinados, procesados, etc., ¿vale?, sino que os está llevando directamente a la resistencia a la insulina. Esa temible diabetes tipo 2 nos está comiendo, esa diabetes tipo 2 que antes no existía, nos la creamos nosotros mismos por tanto consumo de azúcares, de levantamientos de glucosa. Llega un momento que nuestras células, al mantener la insulina constante, no termina de regularse. La insulina, acordaros que es una hormona anabólica de almacenaje, introduce esa glucosa dentro de las células, si no nos moriríamos.
El azúcar, la glucosa, si circulara por nuestro organismo destrozaría, que es lo que ocurre luego en los diabéticos, ¿vale? Esta glucosa no controlada destrozaría nuestras arterias, nuestros riñones, cerebro, articulaciones, nervios, etc. Entonces no terminamos de bajar la insulina por la última comida que hemos hecho, que estamos sin parar de comer, cuando la volvemos a subir. Y este levantamiento de insulina, mantenerla constantemente alta, familia, os lleva directamente con el tiempo, a medio plazo o largo, a la diabetes tipo 2. No solo esto, que mientras que tengáis la insulina alta, nunca vais a poder oxidar la grasa que tenéis acumulada. Tenéis que bajar esa insulina con la guía alimenticia correcta, regular esa glucosa y vaciar el glucógeno que tenéis sobrecargado del hígado y lo que es la musculación, ¿vale? Que lo desbordáis. Acordaros, el glucógeno sencillamente es una acumulación, una reserva que tiene el hígado, como 100 gramitos y 400 gramos, toda nuestra musculatura, y lo estamos desbordando constantemente, ¿vale? Porque llega un momento que el hígado, pues, no solo almacena grasa, kilos, por eso engordamos, ¿vale? Sino que también alrededor del hígado se crea esa grasita, nos convertimos en personas con hígado graso no alcohólico, que sencillamente no viene derivado de comer grasa como nos han vendido, viene por el puñetero azúcar y el desbordamiento constante de tantos carbohidratos refinados, azúcares, que es lo que nos lleva, pues también, como estamos hablando, de esa resistencia a la insulina, aparte de acumular kilos y grasa. Si vosotros no bajáis la insulina, no la reguláis y subís la otra hormona que tiene el páncreas, que se llama glucagón, acordaros que la insulina, esta fantástica hormona que nos salva la vida, pero abusamos de ella, ¿vale? La fabrican las células beta de nuestro páncreas, y la hormona glucagón, las alfa, aparte del páncreas de también fabricar enzimas que nos hacen falta para que podamos hacer la digestión. Pero el secreto para bajar peso, familia, de una forma sana, segura y en el tiempo, es nivelar esa insulina, subir la hormona glucagón, que se consigue cuando vaciamos ese glucógeno, como estamos diciendo, con los alimentos correctos, y el organismo fabrica glucosa, no de la mala, de azúcares y carbohidratos y procesados, fabrica glucosa de esta grasita que tienes acumulada, empieza a oxidarla con el proceso llamado gluconogénesis, con cuerpos cetónicos, que es como trabaja verdaderamente de una forma sana nuestro organismo. Voy a contestaros. Buenos días, José María. ¿Cómo estáis, familias? ¿Cómo estáis en este dominguito? ¿Os habéis levantado con energía o más cansados que os acostasteis anoche? Si os levantáis, ¿qué es lo que os pasa normalmente a la sociedad? Más cansados que os acostasteis la noche anterior. Familia, si no descansáis, si no llegáis a ese sueño REM, no solo no vais a poder oxidar esa grasa, porque acordaos que la grasa se oxida por la noche, no por el día, haciendo esfuerzos físicos y demás, es en el descanso. Pero no solo esto, familia, sino que un mal descanso, si no entramos en ese sueño REM por la noche, que es regenerador, vale, pues tenéis la enfermedad en las puertas de vuestra casa. Tenéis que levantaros con energía, desinflamados, desinflamadas. Esa es la función verdadera donde tiene que estar el ser humano, que siempre ha tenido. No puedes levantarte ya más cansado de lo que te acostaste. Esto es señal de que tienes los ritmos circadianos destrozados, puertas abiertas también a enfermedades de todo tipo, y que no has verdaderamente, tu organismo no se ha regenerado, no ha hecho recuperación de ese día que pasó, ¿vale? En esa noche no se ha duplicado bien las células, tu sistema inmune no se ha reforzado, no ha llegado ese sueño REM para que el cerebro se depure, que las glándulas, que las células gliales, que son las que apoyan a las neuronas, pues puedan desintoxicar, arreglar el entorno de esas neuronas, y por eso te levantas con esa niebla mental, sin energía, y es señal de que tienes que hacer cambios. Eva dice, hace ya casi 2 años que empecé este estilo de vida y estoy mejor que nunca. Claro, Eva, claro. Sencillamente lo que has hecho tú, pues, es acercarte a la biología del ser humano, la que hemos evolucionado durante millones de años con la alimentación correcta, y tú ya sabes controlar tu entorno, tu epigenética. No hay más secretos. Familias, esto que explicamos en este canal no es que sea magia, ni que se haya inventado la rueda. Sencillamente, familia, más en nuestros tiempos tenemos que acercarnos a nuestra biología como especie.
tanto en la nutrición interior, ¿vale? Que hemos perdido por culpa de estas industrias, por hacer negocio con nosotros, llevan 6 décadas haciendo esto, vendiéndonos sus productos y enganchándonos al azúcar y a las harinas, y también tenemos que hackear nuestro entorno, no estamos teniendo nuestros ciclos solares, no estamos descansando por la noche, como decíamos, tenemos un entorno muy artificial cuando se va el sol, y todo esto, familia, no solo os hace enfermar, rompiendo vuestro ritmo circadiano, no descansando, sino no poder controlar vuestro peso. Acordaros que si por la noche vosotros tenéis mucha luz azul alrededor vuestras de móviles, televisiones y bombillas LED de estas normales, nuestro organismo entiende que es de día y el cortisol se levanta. Si se levanta el cortisol por la noche, que es una hormona de día, y la tenemos súper subida por la noche, pues el organismo entiende que tiene que fabricar glucosa porque es de día y tiene que haber actividad. Y por eso os inflamáis, por eso no controláis el peso, aparte de no descansar. Buenos días, Pepa. Por aquí me dice Pepa, soy diabética. Está a la orden del día, Pepa, pero ¿qué eres? ¿Diabética tipo 1 o diabética tipo 2? Respóndeme, por favor, y te doy una explicación, ¿vale? Si eres 2, puedes revertirlo hacia atrás, ¿vale? Que no te vendan que es crónico, es una mentira del sistema. Y si eres diabética tipo 1, siempre necesitarás la insulina exterior, pero puedes mejorar tu vida, ¿vale? Tengo 71 años, nos dice Pepa. ¿Qué eres? ¿Diabética tipo 1 o 2? Pepa. Eva dice, bueno, año y medio. Bueno, pues fíjate, año y medio, Pepa, en este estilo de vida. Acordaros que cada 3 meses prácticamente hay una regeneración celular de todo nuestro organismo. No de todas nuestras células y órganos, pero mayormente sí. Así que, Eva, si llevas un año y medio haciendo este estilo de vida con la alimentación correcta y tu entorno, pues fíjate todas las regeneraciones celulares que tienes positivas en tu organismo cada 3 meses. Calcula, llevarás como 6. Así que eres una Eva totalmente nueva que hace un año y medio. Acordaros, hay un filósofo que vivió en el siglo pasado, os sonará Jim Rohn, yo lo conocí en persona, estuve en muchísimas conferencias, me gusta alguna vez hablar un poquito de este señor, este gran sabio. Un abrazo allí donde esté, que descanse en paz. Tuve la suerte de conocerlo en persona, de estar en muchísimas conferencias de él a nivel internacional, incluso tengo fotos con él. Y una de las grandes verdades que decía Jim Rohn era que si tú no haces nada hoy para cambiar tus hábitos, el año que viene por estas fechas estarás igual o peor. Y es una gran verdad, familias. Los hábitos no se cambian de golpe. Tienes que empezar a cambiar hábitos atómicos porque los cambios drásticos no se dan de la noche a la mañana. Es un conjunto, una acumulación de hábitos en la alimentación, tu entorno, poquito a poco. Y cuando pasa un tiempo es cuando verdaderamente la suma de esos cambios positivos te llevan al resultado grande. Así que Eva, año y medio, pues fíjate, casi eres inmortal ya. Muy bien, Eva. Eres 2, Pepa. Vale, Pepa dice que es diabética tipo 2. Yo tengo gente, Pepa, que ya ha revertido la diabetes tipo 2. Incluso tengo, pues la última señora que empezó con mi asesoramiento con, supongo que te habrán medido la hemoglobina glicosilada, la insulina basal, en teoría te lo habrán hecho. Vale, pero esta señora última empezó con una hemoglobina glicosilada, de golpe y porrazo se empezó a encontrar mal. Acordaros que las analíticas básicas solo nos miden la glucosa. Lo decimos siempre, familia, no os quedéis con una analítica básica. Tenéis que invertir una vez al año, iros a un privado y pedir, entre otros parámetros, para saber cómo está vuestro organismo realmente en profundidad, porque no puedes salir leyendo y silbando y contenta con una analítica básica de un médico de cabecera que no esté actualizado, porque si te mides solo la glucosa, te puedes encontrar un día de la noche a la mañana que esa glucosa te ha dado durante muchos años bien, pero tu páncreas está funcionando al 5000%. Si no te miden la hemoglobina glicosilada y la insulina basal, puedes tener una diabetes en caminos tipo 2, como la tuya, Pepa, que es lo que le está ocurriendo a la gente, y un día se despierta y se encuentra con esta enfermedad tan grave que luego se complica mucho la vida. Pepa, tienes que salir de esa diabetes, ¿vale? Acordaos que la diabetes tipo 2, pues tenéis más papeletas para infartos, cánceres, pérdidas de vista, lo que es destrozaros vuestras arterias, entrar en diálisis, perder los riñones, miembros inferiores, extremidades inferiores, etc. Entonces esta señora empezó conmigo hace como 5 meses
mi asesoramiento tenía la hemoglobina glicosilada 7,8. Fijaros, era diabética de la noche a la mañana, no se la habían detectado. Una diabetes tipo 2 se puede ver venir durante, años atrás, antes de que venga. Si os medís, familias, la hemoglobina glicosilada y la insulina basal, muy importante, entre otros parámetros, para saber dónde estamos, incluidos vuestros hijos. Pues esta señora, hablé hace poquito con ella, de 7,8 de hemoglobina glicosilada, siendo diabética ya, está en 5,8. Acordaros que los niveles normales de esa hemoglobina glicosilada para no tener resistencia a la insulina son 5,2, 5,4. Fijaros esta señora, el camino que llevaba, ya se metía en la diabetes tipo 2 profunda, y es lo que le interesa realmente a las industrias. Familias, tenéis que despertar de este matriz. La industria farmacéutica no quieren que estemos sanos, quieren que tengamos enfermedades cronificadas para vendernos sus químicos, entre ellos pues la metformina, la insulina, y los diabéticos tipo 2 es un gran negocio. Así que, Pepa, puedes revertir tu diabetes tipo 2, tienes que trabajar con otro tipo de alimentación, tienes que regular tu glucosa, tienes que regular tu insulina, para que con el tiempo, a medio plazo, tus células vuelvan a ser receptivas lo que es a la glucosa, a la insulina, ¿vale? Que puedas poquito a poco ir bajando esa hemoglobina glicosilada, que te lo miden tus células, estas células, ¿vale? Que es la proteína que se pega, el azúcar que se pega a la proteína, con esta hemoglobina glicosilada se puede saber, y cada 3 meses hay una renovación de estas células, y es cuando se van viendo resultados y se hacen bien las cosas. No solo tienes que trabajar con tu alimentación correcta, Pepa, ¿vale? Regular esa glucosa, esa insulina, sino también tienes que trabajar con tu entorno. Acordaros que sobre todo los diabéticos tipo 2, solo la luz azul que te estáis expuestos de día y de noche, todas estas luces azules os levantan también la glucosa, incluso sin comer nada. Por eso, en la alimentación, en el entorno, está la clave hoy en día en nuestros tiempos para llegar a esa homeostasis, regular nuestro organismo. Por eso en la nutrición actualizada, familias, embarca todo esto. El rollo del sistema que nos han metido durante décadas, nos han introducido, es que hay que comer de todo y hacer deporte. No está ahí el bienestar en nuestros tiempos, familias. Comer de todo, ¿qué es? ¿Qué es comer de todo? Carbohidratos refinados, trigo, cereales, avenas, pastas, arroces. No es lo mismo una persona que ya no tenga problemas con resistencia a la insulina, que no esté obesa, que no tenga problemas cardiovasculares, que sí que puede comer todos estos alimentos, no ponerlo como base nutricional, que es como nos tiene el sistema, pero sí que puede comer esporádicamente sin ningún problema, ¿vale? Pero la base alimenticia del ser humano no está en esa pirámide nutricional. Eso ha traído muchísimas enfermedades y muertes, que todavía está vigente, y es un fraude, es un engaño, familias. El campo de la nutrición estudia esta pirámide nutricional, que yo la estudié en Medía, tengo mis estudios en técnico de nutrición, como siempre digo, y un máster en nutrición y metabolismo, hasta que me di cuenta que esto era un engaño. La clave no está en contar calorías, familias, ni hacer deporte. La clave está en alimentarnos con alimentos densos en nutrientes y, por supuesto, hacer deporte, sobre todo el de fuerza, pero el bienestar reside más en nuestros tiempos en el descanso, familias. Como sociedad, como decíamos, no estamos descansando. Y si una persona no descansa, da igual lo que coma, da igual lo que haga por el día, no va a poder tener bienestar. El descanso es básico para que nuestro organismo entre en ese sueño REM y arregle problemas de ese día que ha pasado y se prepare, sobre todo con la hormona de crecimiento que arregla tejidos para el día siguiente. Seguidamente de ese descanso, familias, están los ciclos solares. Nos hemos convertido en topos que vivimos en interiores, en casas, en oficinas, en gimnasios, y estamos cambiando nuestra luz nativa, que es la del sol. Los ciclos solares que nos han metido tanto miedo con el sol que da cáncer, es una mentira, familia. El sol hay que cogerlo, está dentro de nuestra biología natural, hemos evolucionado así, en nuestra luz nativa, siempre con sentido común. No puedes ponerte a exponerte al sol ahora en verano, los 15 días que tengas de vacaciones, debajo del sol en horas fuertes, porque eso es una locura. Tienes que coger el sol día tras día en todas las estaciones del año para construir tu melanina, ese pigmento que es muy necesario también, que es el protector natural, ¿vale? Cuando nos vamos poniendo morenitos, y sobre todo, pues es un pigmento que necesitan nuestros órganos también para que puedan funcionar bien. Descanso, familias, ciclos solares, fijaros, solo si veis esa pirámide nutricional, que es un rollo, que base tenemos de un 55-60%, es un rollo, familia, de las industrias, que la incorporó en 1970
para vendernos sus productos. La verdadera pirámide del bienestar del ser humano, más en nuestros tiempos, está en ese descanso, ciclos solares. Estamos metidos en interiores constantemente un 90% de nuestros días, familias con una luz azul artificial. Hemos cambiado la nuestra nativa del sol por una luz artificial que nos hace enfermar, deshidrata nuestras mitocondrias, y esto pues hace que nuestras mitocondrias, esas organelas que tenemos dentro de las células, menos en los glóbulos rojos, no puedan fabricar bien nuestra agua mitocondrial, que es el H3O2. Acordaros que nosotros cuando nacemos con un agua mitocondrial entre un 90 y un 95%, lo vamos perdiendo, deshidratamos esa agua mitocondrial a nuestras mitocondrias, y cuando nos vamos de esta vida, cuando perecemos, pues estamos en un 35-40% de esa agua mitocondrial por no haberla trabajado bien con nuestra luz, sobre todo nativa, y estar expuesto a mucha luz azul constantemente durante todos los días de nuestra vida. Descanso, familia, ciclos solares. Luego viene la hidratación con electrolitos. Esa agua que compráis en los supermercados es una porquería, no se hidrata, está desmineralizada, ¿vale? En el cuarto lugar está la alimentación. Si vosotros seguís, como decíamos al principio, estando en glucólisis constantemente con picos de glucosa, con lo que estéis comiendo en esas 3, 5, 7 o 10 veces al día, pues os va a traer problemas de todo tipo. Como decíamos, almacenamiento de grasa, problemas cardiovasculares, resistencia a la insulina, hígado graso no alcohólicos. Hay otro combustible, otra función, como decíamos, que se llama gluconogénesis, que es estar en cetosis. El ser humano viene de estar en cetosis, familias. Que en la cetosis, como hemos dicho anteriormente, cuando tú vacías ese glucógeno del hígado y la musculación de tanta glucosa que lo estáis desbordando, os crea problemas de salud, ¿vale? El hígado, conjuntamente con esa hormona maravillosa, glucagón, pues fabrica lo que es glucosa con los alimentos correctos que estás introduciéndote, y también con la grasa que tienes oxidada. Entonces, familias, tenemos que aprender a volver a nuestro estado natural, que es la cetosis, y luego, por supuesto, volvernos flexibles. Cuando tú ya tienes tu homeostasis, si tienes problemas metabólicos hoy en día, aparte del sobrepeso y la obesidad, cuanto más tiempo estés en cetosis, mejor, con esos cuerpos cetónicos, porque se va a regular mejor tu organismo y vas a oxidar esa grasa que tienes acumulada. Pero luego puedes estar en cetosis, glucólisis, y ya tener tu organismo que sabe trabajar en esta función. Lo que pasa es que la tenemos olvidada por estas industrias, por vendernos tantos azúcar, harinas, procesados y demás. Luego puede tu organismo tranquilamente, como te hace flexible, trabajar en cetosis, que es cuando se consigue, cuando bajas pues esa glucosa, vacías ese glucógeno del hígado y la musculación, y luego, por supuesto, también aprendes sin forzar a hacer ayunos. Acordaros de los ayunos, familias, tenemos que ayunar. El ser humano no viene de comer tantas veces al día. Esto nos hace enfermar. No dejamos tampoco descansar nuestro aparato digestivo. El ayuno es necesario. El ser humano no tiene por qué comer más de 1 a 3 veces al día. Y si lo haces mezclando bien la alimentación, los macronutrientes, para no tener hambre, ¿vale? Para que tus células estén bien nutridas, que no tengas esa subida de glucosa, luego esa bajada que te vuelve a dar sueño y te vuelve a dar hambre, ¿vale? Que es lo que le interesa a estas industrias, para que no dejemos de comer. El ser humano puede estar, lo que es en esta función, lo que es en la gluconogénesis, ¿vale? Con cuerpos cetónicos, y es cuando, sin forzar, puedes hacer ayunos tranquilamente. Familia, cuando tú te alimentas densamente con nutrientes, no tienes tanta hambre, tus células están nutridas. Y aquí entran en juego las dos hormonas determinantes, que son las del hambre y la saciedad, que es la grelina y la leptina. En nuestros tiempos tenemos la grelina levantada constantemente, que es la hormona que le dice a tu cerebro: échame más comida, más leña a la caldera, porque tengo hambre cada 2 o 3 horas. Esto es por estar constantemente en glucólisis, como estamos explicando. Incluso hay gente que tiene resistencia ya a la leptina. La leptina es la hormona que, cuando tú cambias tu alimentación a una alimentación densa en nutrientes, le dice a tu cerebro, que es como hemos evolucionado, está dentro de nuestra biología natural como seres, le dice a tu cerebro que no tienes por qué echarle más combustible, porque estás saciado en nutrientes. Esto se consigue con el cambio de la alimentación correcta, densa en nutrientes, y así es como te adentras a hacer ayunos sin forzar. Hay gente que hace ayunos de 16, 18 horas, que está todavía enganchado
o enganchada, esa glucosa, esos carbohidratos refinados, azúcares procesados, pan, arroz, pasta, zumos, todo lo que coméis normalmente, 9 de cada 10 personas que estéis en este directo, y pues esto lo único que hace es tener hambre cada 2 o 3 horas. Cuando cambias tu alimentación a la que estamos hablando, densa en nutrientes, esa leptina la tienes alta, la grelina está baja y tienes hambre sencillamente cuando tu organismo de una forma natural ha gastado esos nutrientes y comes entre 1 y 3 veces y puedes ayunar, que entra pues en este proceso maravilloso que se llama la autofagia, que tampoco la estamos teniendo, familia. La autofagia es necesaria, ese reciclaje celular, donde nuestro organismo, al no estar constantemente comiendo, pues se retroalimenta el mismo, empieza a alimentarse de proteínas más dobladas que tenemos dentro de nuestro plasma celular, células que tenían que haber tenido su apoptosis, esa muerte celular programada y no la está teniendo porque no paramos de comer, las destruye, se las come y la autofagia, pues imaginaros lo maravilloso que es dentro de nuestro organismo, que es, si no la tienes, si estás comiendo constantemente, imaginaos un fregadero, la cocina de tu casa, si haces la comida, coges, no limpias la cocina, metes los vasos, los platos en el fregadero, haces luego la cena, vuelves a hacer lo mismo sin limpiar la cocina, sin fregar el fregadero. ¿Os imagináis en una semana cómo tendríais vuestra cocina de porquería, virus y contaminación? Pues esto es lo que está ocurriendo en nuestro organismo, cuando no paramos de comer, no ayunamos, no hay autofagia, ¿vale? No hay reciclaje celular, todo este plasma celular luego nos crea muchísimos problemas de salud, porque esas células que deberían haber tenido su apoptosis, esa muerte celular programada que decíamos, se duplican y nos traen enfermedades de todo tipo. ¿Vale? Buenos días, Mari. Pepa dice 7,2. Tienes la hemoglobina glicosada 7,2. Pepa, hay que trabajar en ello, ¿vale? Tienes que llevarla 5,2, 5,4. Esa es la hemoglobina normal, ¿vale? Eso te lo has creado tú, no por culpa tuya, porque has estado durante muchos años, pues como está la gente, comiendo muchos almidones, carbohidratos refinados, azúcares procesados, panes, ¿vale? Entonces, Pepa, tienes que salir de esa diabetes tipo 2, porque tus 30 años que te quedan por vivir mínimo, tienes que llegar pues sin problemas graves que te pueden crear la diabetes tipo 2, ¿vale? Acordaros de esa resistencia a la insulina. Entonces, Pepa, si quieres, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Aquí tienes mi número de teléfono, me mandas un mensaje, me cuentas tu caso a nivel personal, hablamos por teléfono, te digo cómo van mis asesoramientos que duran 3 meses, y en estos asesoramientos familiares os enseño con una guía alimenticia a quitaros lo que os está haciendo enfermar, a saber leer etiquetados cuando vais al supermercado. En estos 3 meses hablamos mucho, tenéis toda la información de una forma básica, y no solo esto, sino a trabajar también, por supuesto, con vuestra epigenética en general, el entorno, ¿vale? Os enseño cómo descansar por la noche, cómo bajar esa luz azul, cómo filtrar incluso campos electromagnéticos nativos que nos están haciendo enfermar, esos wifis, móviles. Cada vez tenemos un ambiente que, aunque nosotros no podamos verlo con nuestras pupilas, ¿vale? Porque ese campo electromagnético negativo, nuestras pupilas conscientemente no lo podemos ver, pero está ahí, ¿vale? Yo tengo aquí en mi perfil, en algún caso he comprobado con máquinas que tengo para medir esos campos electromagnéticos del móvil, de incluso vitrocerámicas cuando hacemos una llamada. También tengo por aquí vídeos de cómo se nota cuando estamos en exteriores con lux. Acordaos que nuestro organismo necesita estar en exteriores por el día. Familia, necesitamos lux de la luz solar, ¿vale? No estar debajo del sol todo el día, pero podemos estar en sombra después de haber recibido nuestro sol de una forma básica, dependiendo de nuestro callo solar y cómo tengamos preparada nuestra piel, pero podemos estar en sombra. Acordaros, familias, que cuanto más estéis en exteriores, esos lux de la luz solar, aunque sea en sombra, están nutriendo vuestras mitocondrias. Si os quedáis en interiores constantemente, no tenéis lux. Y si los tenéis de una forma muy baja, es de esa luz azul de focos, de televisiones y móvil, en interiores en casa, unidos pues a estos campos electromagnéticos sin filtrar, que nos están polarizando las células y haciéndonos enfermar, ¿vale? Sí, Pepa dice, sí, la glicosilada, la hemoglobina glicosilada. Seguramente tengas pues la proteína C reactiva también subida, que es inflamación, ¿vale? José María nos dice, José, vamos ganando terreno paso a paso y despertando a la humanidad de su adoctrinamiento de esta mafia. Claro, José, yo llevo años ya hablando de todo esto. Si os metéis en mi perfil, yo todos los directos
que hago, por ejemplo, los sábados, cuando antes nos hablaba del grounding, el grounding no lo ha inventado nadie, esa toma tierra, siempre la ha tenido el ser humano, ¿vale? Nos hemos apartado también de nuestra corteza terrestre con zapatillas y zapatos aislantes, no estamos absorbiendo electrones de esa maravillosa toma tierra, grounding, que es de donde venimos. Nuestros ancestros estaban más en contacto con la tierra, ¿vale? Nosotros pues nos aislamos, estamos cada vez más en altura, en pisos viviendo. Cuanto más nos separamos de la corteza terrestre, más probabilidades tenemos de enfermar. Y aparte, por supuesto, nuestros ancestros no aguantaban todo el entorno artificial de tanto aparato que tenemos nosotros, que esto nos hace enfermar y hay que filtrarlo. Para eso hay filtros, familias, como el que tengo yo aquí puesto. Anoche, que lo hago todos los sábados a las 9 de la noche, hablé de estos filtros que os ayudan, familia, a filtrar esos campos electromagnéticos no nativos, convertirlos en nativos para que no nos influyan, ¿vale? Que no nos hagan enfermar. Así que, José, yo llevo años hablando de todo esto. Si te vas a mi perfil y empiezas a ir hacia atrás, pues fíjate si llevamos tiempo luchando a contramarea, contracorriente y sobre todo con estas podridas industrias que es la industria alimentaria, agroalimentaria y farmacéutica, que lo único que quieren es hacer negocio con nosotros, tanto con lo que compramos, con lo que nos alimentamos, que estamos enganchados, nos hace enfermar tanto azúcar, harinas y procesados, y luego la industria como farmacéutica, como decimos, cronificar nuestras enfermedades. Así que poquito a poco la civilización va despertando, José, y los primeros que nos hemos llevado tortas, collejas y seguiremos llevándonos porque vamos a contracorriente de todo el sistema del adoctrinamiento de la sociedad en general, somos nosotros. Pero como me gusta decir, o como decía este gran señor que decía este sabio Jim Rohn, si trabajas, si luchas en lo que es en la batalla correcta, hay que aguantar las adversidades, porque el fondo es que os llegue la información, familias, y poco a poco todo esto pase de familias en familias, de regiones a regiones, de poblaciones a poblaciones, de países a países, y así es la única forma, familias, cada vez que haya más gente hablando de la actualización, de la nutrición que embarca no los alimentos que ha querido introducir en esta industria y lo ha conseguido, que nos hace enfermar, sino sobre todo trabajar con la epigenética. En un futuro habrán, pues seguro, profesionales que se llamarán entornólogos, será una profesión, de hecho, los que hacemos esta actividad ya lo somos. Y familias, cuando pasen unos años, la pena es que se quedará mucha gente en camino, todos los que hablábamos de estas cosas, que vamos adelantados al tiempo, sobre todo luchando contra el sistema creado de intereses. Os acordaréis de estas personitas que salían haciendo directos, hablaban de los ritmos circadianos, de cómo filtrar los campos electromagnéticos no nativos, de cómo entrar en cetosis, los ayunos, de cómo descansar por la noche, de los ciclos solares, de la mentira que está impuesta desde hace décadas de que la sal nos crea la hipertensión, de que la carne roja nos crea el cáncer de colon, de que el sol nos crea cáncer, esos melanomas, que es una mentira. Las personas que se esconden del sol y están aguantando esa luz azul que hablábamos y se protegen, incluso con cremas químicas, esos protectores que no debéis ni ponerlos en la piel, si usáis protectores que sean de minerales, pues todas estas mentiras, incluso el colesterol, familias, que nos lo bajan más bajo de 200, es como nos tiene el sistema para que no podamos ser dueños de nuestro bienestar. Y dentro de unos añitos, pues acordaréis de todas las personas que hablábamos de estas cosas, entre ellos un servidor, que está aquí en julio del año 2025 hablando de estas cosas, y acordaros que esto va adelantado entre 20, 30, 40 años a la sociedad llana en general. El problema en nuestros tiempos, familias, que los pocos científicos, ese tanto por cien que es honesto y honrado y ético, que está dando la información correcta de la nutrición actualizada, tanto los alimentos correctos y cómo trabajar el entorno, la epigenética, este tanto por cien de científicos, que son los que yo estudio desde hace años, no ven a pacientes. Y los profesionales que nos atienden en el campo médico y en el campo de la nutrición, como no escuchan a los científicos correctos, no los escuchan, no se ponen al día de todas estas autorizaciones, y son los que ven a los pacientes. Entonces nosotros estamos en medio como sociedad. Si vamos al campo de la nutrición o al campo médico y no están actualizados, pues no salimos de la trampa de estas industrias, que es la alimentaria, como decíamos, que nos hincha a comer de sus productos, nos hace enfermar, y luego al enfermar la industria farmacéutica cronifica nuestras enfermedades. Entonces, los que trabajamos en este campo escuchamos a los científicos correctos y os pasamos al día siguiente la información recién sacada del horno
para que vosotros la pongáis en práctica y podáis empezar a entender que tenéis que ser dueños de vuestro bienestar hoy en día. Familias, si no tomáis la vara del mando, si no cogéis el timón de vuestro bienestar, de vuestro estilo de vida, no va a llegar por los conductos tradicionales, ¿vale? Está hecho el sistema así. Vale, dice, José, ¿puede ser que influya la menopausia también? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mari, tienes que rizar el rizo en la alimentación y en tu entorno, ¿vale? Acuérdate del sol, hay que trabajar con el sol, con sentido común, pero en los ciclos solares, Mari, muy importante, ¿vale? A ver, voy a seguir contestándolos. A ver qué me habéis puesto. Aprovechar, familias, para la gente que tenéis problemas con el sobrepeso, la obesidad, ¿vale? Hacerme preguntitas, los que estéis en este callejón sin salida, y para que veáis que yo empatizo mucho por vosotros, con vosotros y vosotras, porque yo vengo de ahí, ¿vale? Yo era una persona que comía entre 5, 7 y 10 veces al día, con picoteos incluidos, estaba enganchado al azúcar, a los procesados, a las harinas, y la verdad que pues se dio un vuelco tremendo, lo que es a mi bienestar, mi calidad. Tenía reflujo, no dormía por la noche, y no entendía, después de haber estudiado pues esa pirámide nutricional, que como os decía es un rollo, es un fraude, podía estar así. Luego, por supuesto, entendí que es un engaño, esos estudios de la nutrición, lo que se da en las obesidades, y como no estudies por tu propia cuenta, vale, si no te acercas, pues por ejemplo, a este gran gabinete, que son las certificaciones de donde yo las he aprobado, como os decía, vale, en estas universidades, la FGU de Florida, Globality de Estados Unidos, y ahora la reciente certificación, ya me vale todo esto a nivel internacional, vale en la UCAN de Murcia. Si no te actualizas, por ejemplo, en este gran gabinete que tiene el doctor Nutriyermo, vale, lleno de médicos funcionales, científicos, que van en contra de estas industrias, son gente honesta o honrada y son parte de ese, pues tanto por cien pequeñito, vale, de ciencia que no está vendida a estas industrias, y son los que dan pues las informaciones correctas para actualizarnos en todo esto de la guía alimenticia correcta, familias, y cómo trabajar el entorno y la epigenética tan importante hoy. Latigo dice, el agua de coco, bien, si no tiene azúcar, vale, pero hay que poner electrolitos en cualquier líquido que puedas tomar que sea sano, ¿vale? Sin electrolitos no os vais a hidratar, familias. Mari dice, yo hago ayuno 13 horas y 20 horas. Muy bien, Mari, esa autofagia, fantástico. José dice, súper contento y orgulloso de un guerrero como tú, cambiando el mundo de esta mafia satánica. Pues sí, no nos queda otra, José, no nos queda otra. Porque como decía, esta información nos va a llegar por televisiones y conductos tradicionales, está todo adulterado y prostituido, ¿vale? Entonces, pues uno más, José, que está dando pues guerra día tras día, intentando que os llegue toda esta información actualizada, porque no la vais a encontrar por vía tradicional, familia, y esto es enfermedad, ¿vale? Mirna dice, Raquel, dice Mirna, le dije a mi marido que iba a hacer un ayuno de 3 días y me dice que es tontería pasar hambre. Bueno, Raquel, yo ya sé que tú llevas haciendo ayunos hace tiempo, ¿vale? Si no has hecho un ayuno todavía de 24 horas, ¿vale? No hagas uno de 3 días, ¿vale? Los ayunos hay que hacerlos progresivamente, ¿vale? Cuando estés preparada. Yo he llegado a hacer ayuno hasta de 36 horas, ¿vale? Pero cuidado con los ayunos prolongados, familias, tenéis que saber lo que hacéis, tenéis que hidrataros muy bien, y sobre todo no hagáis ayunos locos, lo que son que estén durante mucho tiempo, de horas, sobre todo días, si no habéis empezado, pues primero a cambiar vuestra alimentación, y en primer lugar, pues sencillamente tener un descanso digestivo, un ayuno de 10-12 horas, ¿vale? Así que el ayuno de 3 días es fantástico, sube más la hormona de crecimiento, ¿vale? Pero siempre y cuando ya lleves tiempo en esto y sepas lo que estás haciendo, ¿vale? Vamos a contestar más cositas. Pepa me dice, ¿dónde tienes el teléfono? Lo tengo aquí, Pepa, ¿vale? En mi perfil, justamente debajo de mi foto, ¿vale? De todas formas, os lo digo, cogeros un boli, os cogéis mi número de teléfono, ¿vale? Me mandáis un WhatsApp
me contéis vuestro caso y os explico cómo van mis asesoramientos, que tocamos todo esto, familias. Os entra todo en el lote, la alimentación correcta, esa guía alimenticia interior, y luego pues trabajar con el entorno, la epigenética. Os enseño a mezclar platos, o sea, dentro de los ayunos, cuando estéis preparados. Hay gente que pues que empiezo a asesorar y se ríe mucho de mí porque viene de comer 5 y 7 veces, y cuando le digo que en una semana 10 días va a estar comiendo como mucho 2 veces al día, se ríe de mí, y en una semana 10 días nos reímos los dos, ¿vale? Porque lo consigue. Todo está en el cambio de la alimentación correcta, en la densidad nutricional, y trabajar también, por supuesto, con el entorno. Cogeros mi número de teléfono, familias, aunque está aquí en mi perfil, en las dos redes, es el 658-030175, 658-030175, os ponéis en contacto conmigo, me contáis vuestro caso y os explico cómo va mi asesoramiento, que ya os digo que es un asesoramiento que os acompaño de una forma muy cercana para que aprendáis todo esto y que os valga para toda la vida, incluso que luego, por supuesto, se lo paséis a vuestros hijos. Les hace falta esta información no solo a la sociedad adulta, sino a nuestros hijos. Familia, están enfermando ya incluso antes que nosotros, ¿vale? Buenos días. Si no comemos pan, ¿por qué podemos sustituir? Bueno, hay harinas como la de almendra, como la de coco. Te puedes hacer panes que no te dé ese disparo de glucosa, que no tengan gluten. Acordador del gluten, os están haciendo los intestinos más permeables de vuestra naturaleza, y es la cuna no solo de la inflamación, sino de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Normalmente la sociedad tiene los intestinos más permeables de su naturaleza, y al corriente sanguíneo pues está pasando virus, bacterias, químicos, porquerías de todo tipo, incluso moléculas sin digerir, y esto lo que hace es que mantiene 24 horas en alerta nuestro sistema inmune hasta que se vuelve loco y acaba atacándonos, ¿vale? Que es la cuna de las enfermedades autoinmunes, aparte del entorno, que tiene que ver mucho también con las enfermedades autoinmunes. Pero el gluten, que es una proteína, en nuestros tiempos se debería llamar toxina, ¿vale? Es una proteína que ha sido modificada, el trigo, conjuntamente con el maíz y la fruta, miles de veces, y es un gluten muy grande, ¿vale? Y verdaderamente debería estar ya pues identificada como toxina oficialmente, porque no tenemos enzimas para poder digerirlas y nos hace los intestinos más permeables de lo normal, y esto es, como os decía, es la base, una de ellas, de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Raquel me pone el teléfono 658-030175, aquí tienes tu número de teléfono, muy bien, gracias Raquel, ¿vale? Ya lo haremos, Raquel. Ahora cuando vengas de vacaciones nos ponemos a trabajar en tu asesoramiento, ¿vale? A ver, ya allí dice, ¿quién sabe qué es correcto y cómo de todo estoy, pero no te has explicado bien? Y allí intenta hacer la pregunta con más coherencia, ¿vale? José María dice, lo sé, José, tienes un corazón muy grande y la verdad nos hará libres. Pues sí, yo duermo muy tranquilo, José, ¿vale? Lo importante es, como se suele decir, la mejor almohada es una conciencia tranquila, ¿vale, familia? Entonces yo estoy muy tranquilo porque estoy dando información correcta, y estoy pues en contra de todos los intereses, como soy uno más que está poniendo aquí la cara para que la información os llegue y desenmascarar estas industrias podridas, familias, que es la alimentaria y la farmacéutica, ¿vale? Entonces, súper orgulloso de poder transmitiros toda esta información tan valiosa, ¿vale, familias? Silvia dice, he cambiado mi alimentación y hago ejercicio de pesas. Llevo 8 meses y me encuentro fenomenal. Muy bien, Silvia, no sé qué alimentación estarás teniendo, ¿vale? Acuérdate que tienes que mezclar muy bien tus macronutrientes, ¿vale? Estás haciendo pesas fantástico, e incluso es mejor que el cardiovascular. Acordaros que tenemos que ir construyendo fibra muscular, músculos nuevos, familia, sobre todo cuando vamos cumpliendo edad, ¿vale? Porque empezamos a perder fibra, musculación a partir de los 35, 40, y luego si tenemos una caída cuando somos más mayores, acordados de estas personas que se caen, se rompen la cadera y luego duran poco, ¿vale? Tenemos que construir fibra muscular, familias, con ese ejercicio de fuerza, es un seguro de vida, ¿vale? No solo para futuras caídas, no solo para estar más fuertes, sino también al construir músculo, construimos células nuevas, mitocondrias, que están dentro de estas células, glóbulos rojos, familias tan maravillosas, seres llamados organelas, que en realidad pues sus ancestros fueron bacterias. Acordaos que las mitocondrias, sus ancestros fueron bacterias. Hoy en día se les llaman organelas y es la verdadera base de la enfermedad o el bienestar si las conocemos
y sabemos lo que necesitan interiormente y exteriormente, familias, les damos los nutrientes interiores con los macronutrientes correctos y la luz correcta y les quitamos exteriormente lo que las están dañando y construimos más fibra muscular, tendremos más células, más mitocondrias y si funcionan bien nuestras mitocondrias en nuestro organismo, pues es tener bienestar, energía, longevidad y en los años que vivamos con calidad, ¿vale? Entonces, muy bien, ese ejercicio de fuerza. Silvia. Carmen dice, buenos días, yo veo muchos vídeos de usted y qué buenos consejos, tiene mucha razón, Dios le proteja. Igualmente, Carmen, y sí, voy poniendo vídeos aquí, si normalmente todos los directos los voy cortando, luego los voy poniendo y os voy dando pues semanalmente toda la información que pueda para que esto lo entendáis, familia, y lo escuchéis constantemente. Hay gente que necesita pues escuchar esto muchas veces, ¿vale? Porque hay tres tipos de personas, lo digo siempre. Todos hemos estado en algún nivel de tres tipos de personas. Esto no lo digo para criticar a nadie, que no sepa mal, pero hay tres tipos de personas realmente. La primera escucha todo este tipo de información como escucha otra información de valor y le entra por un oído y le sale por el otro porque no está en el nivel de conciencia apropiado en ese momento de su vida. Todos hemos estado en esos niveles, hemos recibido oportunidades, informaciones correctas y no las hemos aprovechado. ¿Vale, familia? Luego está el segundo grupo de personas que escuchan todo esto, dicen, ostras, pues aquí hay coherencia, esto funciona, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pasa un día, pasa un mes, pasa un año y son más o menos como el primer grupo de personas, tienen la información, pero no la ponen en práctica. Y luego está el tercer grupo de personas que son los que escuchan esta información, se dan cuenta del valor de ese cambio que pueden dar en su estilo de vida, lo aplican y son las que verdaderamente pues empiezan a cambiar su bienestar y llegan a esa homeostasis que es lo que quiere nuestro organismo. Nuestro organismo quiere regularnos en hormonas, en estado, en bienestar, pero familia, si no le damos a nuestro organismo, acordaros que el cuerpo es prácticamente una máquina perfecta, pero es como un coche deportivo. Si tú a un coche deportivo, aunque sea de alta gama, no le pones el combustible que te recomienda el fabricante, no le pones los repuestos, los líquidos que el coche necesita, pues por muy de alta gama que sea, el coche se va a parar, va a ir a trompicones y se va a estropear. Nuestro organismo igual, familia, nuestro organismo está esperando, es una máquina prácticamente perfecta, que le echemos los macronutrientes interiores, que no lo estamos haciendo, y que trabajemos con nuestra epigenética, nuestro entorno general de una forma natural y más en nuestros tiempos que es muy artificial, como estamos diciendo, y esto nos está haciendo enfermar. Acordaros que el exterior, donde está expuesto a la persona, desde que se levanta hasta que se acuesta día tras día, nos puede nutrir, nos puede denutrir, nos puede construir o nos puede destruir. El exterior hoy en día, en nuestros tiempos, al no tener esta información, nos está denutriendo y nos está destruyendo, familias. Pepa nos pregunta el teléfono. Pepa, lo tienes aquí, como te he dicho, en mi perfil, ¿vale? Os lo digo otra vez, mi teléfono es el 658-030175, 658-030175, pero lo tenéis aquí en mi perfil, ¿vale? Pepa dice, peso es de 71,5, ¿vale? Tendría que saber tu medida de altura, Pepa, para saber si estás en tu peso o no, ¿vale? Silvia dice, ¿fruta sí o no? Ya venimos con la pregunta que siempre sale, Silvia, la fruta. A ver, familias, la fruta no es que sea mala o buena, ¿vale? Depende es relativo, depende cómo esté tu organismo hoy en día. Si tú tienes, por ejemplo, para que me entendáis, ¿vale? Si tienes un hígado graso no alcohólico, la fruta de índice glucémico alto no te va a ayudar, te va a llenar de fructosa, ¿vale? Vas a echar gasolina al fuego. Si estás inflamado o inflamada o tienes problemas de obesidad o de sobrepeso o problemas cardiovasculares o resistencia a la insulina, la fruta Silvia de índice glucémico alto no te va a ayudar porque sigue levantando la glucosa, mandando fructosa al hígado. Entonces depende cómo esté tu organismo. Si eres una persona que ya tienes tu homeostasis, no tienes ningún problema metabólico, pues puedes comer todo tipo de fruta en cantidades normales sin pasarte y luego, por supuesto, pues gastar esa energía. Entonces, la fruta es relativo, depende de la persona, su contexto hoy en día y depende cómo esté su organismo, ¿vale? Lo que recomiendo yo siempre, pues es comer fruta, si la comes constantemente, pues de índice glucémico bajo, ¿vale?
Sandra dice, ¿los electrolitos dónde los encontramos si se dice que el agua no es sana? Los electrolitos sencillamente son minerales, son sal, Sandra, una sal buena, ¿vale? Una sal buena, se la aportas a tu agua diaria y ya está, ¿vale? Lo único que tienes que tener cuidado si tienes hipertensión, la sal no es que te cree la hipertensión, es el azúcar, es, pues que esto lo explico también en mis asesoramientos, no introducirte tanta sal hasta que controles lo que es esa hipertensión, que se puede controlar en una semana, 10 días, familia, lo único que tenéis que quitaros es ese azúcar, esas harinas, y en el momento que tengas controlada esa tensión, pues ya puedes aportarte más electrolitos, más sal. Pero Sandra, los electrolitos sencillamente son los minerales, es aportarte día tras día sal buena, ¿vale? No es difícil. Comprar la sal correcta y ya está. Marina dice, ¿hay gluten cero? Pues sí, Marina, ¿vale? Si ya tienes esa homeostasis, es como todo, familia, no te tienes que ir a una cueva, no ver a nadie. Podemos vivir en este siglo, comer algunas porquerías de vez en cuando, vivir en entorno artificial, pero tenemos que saber cómo está nuestro organismo, cómo hackear este entorno artificial que tenemos y podemos seguir haciendo nuestras vidas si sabemos hackear el entorno. El gluten, Marina, si lo comes de vez en cuando, si ya no tienes los intestinos más permeables de lo normal, pues te puedes comer alguna vez algo de gluten si te sienta bien, ¿vale? O no eres celíaco, ¿vale? Importante este detalle. Entonces, no es que te vuelvas una persona radical. Si tienes enfermedades o problemas metabólicos, sí que tienes que estar un tiempo siendo radical con tu alimentación en tu entorno. Porque si sigues comiendo y teniendo el entorno que te ha llevado a esos problemas metabólicos y no los cambias, no eres radical, la enfermedad va a ser radical contigo, ¿vale? Entonces, dependiendo cómo estés, hoy en día, cómo esté tu contexto, tu metabolismo, puedes comer pues alguna porquería extra o no comerla, ¿vale? José María dice, José, sigue dando caña, tu triunfo ya está garantizado, te adoro. Pues aquí estamos, José, vamos a seguir dando guerra, ¿vale? Vamos a seguir dando guerra. Yo sé que esta información es muy importante, básica, es un tesoro para vosotros como sociedad llana y aquí vamos a estar, José, ¿vale? A ver, que creo que me va a salir el puzzle. Ya llevo una hora aquí hablando. Madre mía, cómo pasa el tiempo, familias. A ver, vale, ya lo he hecho. Bueno, voy a contestaros algunas preguntitas más. Familias, no quiero robar más tiempo, que es dominguito, tenéis que empezar a aprovechar el tiempo. Familias, iros cuando tengáis días libres, domingo, sábado, cuando tengáis vuestro libro, hacer grounding, hacer toma tierra, aprender a bajar esa luz azul artificial, filtrar los campos electromagnéticos, familias, exponeros a los ciclos solares con sentido común. Tenéis que acercaros, como decíamos al principio, a nuestra biología natural. Nos hemos separado, nos hemos convertido en seres artificiales, familias. No paramos de comer productos que salen de máquina y tenemos un entorno muy artificial y nuestro organismo viene de estar en exteriores y comer alimentos vivos. Al cambiar estos dos aspectos que entra dentro de la epigenética en general en conjunto, es lo que nos está llevando a la enfermedad, aparte de la obesidad, ¿vale? Ricky dice, no recomiendas keto, ¿no? Gracias. A ver, Ricky, yo no etiqueto alimentación, ¿vale? Yo lo que en mi asesoramiento va una alimentación, ¿vale? Va mezclada grasita y proteína, ¿vale? En la guía alimenticia, pero la keto depende. Hay personas que la keto, esa grasa tan elevada, por ejemplo, las personas que tengan ataques de epilepsia, le viene muy bien, ¿vale? Pero yo en conjunto, yo no etiqueto la alimentación, sencillamente es mezclar la grasita, la buena, de animal, con proteína y con pinceladas, lo que son los carbohidratos sanos, vegetales y verduras, ¿vale? Y ese, lo que es estar en cetosis mayormente, pues durante todo el tiempo que podamos, trabajar en la cetosis y glucólisis, como hemos dicho anteriormente, depende de cómo esté tu organismo, pero a mí no me gusta etiquetar alimentación, ¿vale? Tenemos que acercarnos a nuestros macronutrientes que hemos siempre tenido. Esto de etiquetar alimentación es una tontería, separa a la gente y tenemos que alimentarnos correctamente. Dependiendo cómo esté tu organismo hoy en día, tienes que ser más radical o menos radical en los azúcares, harinas, procesados, etc. ¿Vale? Pepa dice, ¿puedes anclar tu número? Lo has dicho muy rápido, te lo digo despacio, Pepa. Mira, 6, 5, 8, 0, 3, 0, 1, 7, 5. Pepa, lo has apuntado, pero está aquí en mi perfil, ¿vale? 658-0301-75. Pepa dice, mido 1,50, nos decía antes que pesaba 71.
te sobran como 16 kilitos, ¿vale, Pepa? Y aparte la información que tendrás, el volumen, acordaros que esa grasa visceral que tiene el hombre y tiene la mujer, todo lo que sea la mujer pasar de 85 a la altura del ombligo y el hombre 95, 90-95, ya es resistencia a la insulina, hígado graso. Entonces no solo hay que quitarnos los kilos de una forma sana, hacer bien las cosas, familias, con ese proceso de la gluconogénesis, entrar en cetosis, quemarlo de una forma natural, nuestro organismo sabe hacerlo, esos cientos de miles de calorías es energía que tenemos preparada para gastar, vale, sino también tenemos que bajar esa grasa visceral que tenemos, vale, a la altura del ombligo porque es la más peligrosa. Entonces te sobran, Pepa, como 16 kilitos aparte de volumen. Ponte en contacto conmigo, vale, hablamos y nos ponemos a trabajar. Ojos verdes, dice, se referirá a la sal. Himalaya, sí, Himalaya es una de las buenas, luego está la sal marina, pero mirar siempre la fecha de caducidad. Si encontréis una sal y pone fecha de caducidad, ya ha sido procesada, ¿vale? En la sal normalmente tiene que venir lo que es no perecedera, ¿vale? Esa es la auténtica, la que no está procesada, ¿vale? Sandra dice, sal del Himalaya, tengo 45 años, estoy bien de todo, no me medico, sigo tus recomendaciones. Gracias, muy bien, Sandra. Pues nada, seguir para adelante, tu estilo de vida correcto y como le decía Eva al principio, es la clave para no depender y estar en estas garras podridas de la alimentaria y la farmacéutica, que es como nos tienen como sociedad, ¿vale? Silvia dice, ¿te podemos poner un WhatsApp? Claro, Silvia, mandarme un WhatsApp a mi número, ¿vale? Me mandáis un WhatsApp. Coordinamos un hueco que podamos hablar, que podamos, tú tengas un hueco, yo tenga un hueco, te llamo yo directamente y hablamos, no hay ningún problema, ¿vale? Claro que me podéis mandar WhatsApp. Bueno, familia, no quiero robaros más tiempo. Vamos a terminar el directo del sobrepeso y la obesidad, familias. Aquí ya terminamos los directos de los fines de semana. Que sepáis la gente que os habéis incorporado en mi canal, de nada, Silvia, estoy aquí, mandame un mensaje, tranquila que te contesto en un hueco, ¿vale? Acordaros que en mi canal emito los sábados por la mañana, 8:20, 8:30, lo que es por la noche, muy importante este directo, como hice anoche, que ya voy introduciendo lo que es aquí vídeos, tenéis alguno de los que hice anoche, hablamos de los ritmos circadianos, de cómo bajar esa luz azul, familia, que no se está dejando descansar, aparte de deshidratar vuestras mitocondrias, y cómo llegar al descanso, hablamos de estos filtros, los que hay para filtrar los campos electromagnéticos negativos, y los domingos por la mañana pues hacemos el especial de sobrepeso y obesidad para que entendáis, familias, que no tenéis que ir direccionado a donde quiere la industria farmacéutica, que es que toméis químicos, que os operéis el estómago, todo esto va a destruir vuestro organismo, familias. Podéis controlar el peso, podéis controlar esa inflamación, sencillamente tenéis que hacer pues un cambio de guía alimenticia y sobre todo trabajar, como decimos, con vuestro entorno hoy en día tan necesario no solo para el control de peso, sino para llegar a esa homeostasis. Pepa dice, los últimos dos números es 67. No, Pepa, te lo voy a volver a decir, ¿vale? Mira, 658-03-0175. Pepa, confírmamelo, venga, antes de cortar. Aunque lo tienes aquí en mi perfil. Apúntatelo, Pepa. 658-03-0175. Venga, Pepa, dame una alegría. A ver si has atinado ahora. Venga, dime el teléfono, Pepa. ¿Lo has entendido ahora? ¿Lo has apuntado bien? Ok, Pepa, muy bien. Muy bien, Pepa, fuera de broma, ponte en contacto conmigo y vamos a trabajar para revertir esa diabetes tipo 2, ¿vale? Tienes que hacerlo cuanto antes, ¿vale? Ese estado no te va a llevar a nada bueno. Familias, os mando un beso. Apuntaros mis redes también antes de cortar. En Instagram estoy con el mismo nombre, José Nutrición y Epigenética, en el YouTube también, José Nutrición y Epigenética, y para vosotros del YouTube, que ahora os voy a contestar cuando corte en el TikTok, estoy en el TikTok como José Nutrición y Epigenética y Instagram José Nutrición y Epigenética, es decir, os lo pongo fácil, familia, no os quejaréis. Vale, no te preocupes, Pepa, ya lo tienes apuntado, ponte en contacto conmigo y hablamos. Familias, os deseo un buen dominguito, os deseo una buena semana, nos vemos por aquí otra vez en mis directos de los fines de semana, que los hago los sábados, por la mañana, como os he dicho, por la noche, y el domingo por la mañana, como el que habéis tenido hoy. Vale, familias, os deseo un buen dominguito, disfrutar, poner todas estas cositas en acción. Familias, podéis ser dueño de vuestro bienestar, pero tenéis que tener
la información correcta y no solo escucharla, sino aplicarla. Os deseo una buena semanita y nos vamos viendo por aquí, familias. Cuidaros muchísimo y sobre todo a vuestros hijos. Cuidaros, familias.